Todos muy buenos días. Eh, Permítanme una reflexión inicial en relación con la coyuntura mundial por la que hoy estamos atravesando, una coyuntura que por lo demás es histórica. Las pandemias de esta magnitud, de esta dimensión, han sido episodios históricos trascendentes, no solamente por el impacto, por el dolor, por las circunstancias negativas que generan, sino porque a partir muchas veces de esas pandemias, los periodos históricos han cambiado, las sociedades se han replanteado, se han Listo, reformulado gordo. y a veces superamos las adversidades y amanecemos como en unas sociedades un tanto distintas. Por supuesto, circunstancias como estas obligan a que la sociedad en general tenga que idear formas un tanto novedosas, practicar formas de comunicación y de ejercicio de sus relaciones sociales que a veces nos parecen extrañas, pero que son necesarias. Gordo, mi amor, mírelo. Pero yo le Claro agradezco que a ese aparezco por ahí en compañero. una clase suya. A ver. Venga. ¿Me están viendo? Así me lo doctora Avellaneda. Pero gorda, ahí ya aparecí. Sí, a ver, yo le agradezco ahí quienes están, Claudia. Sí, señor, qué pena. Bien, para evitar los gritos ahí de la vida doméstica, vamos a silenciarlos un poco. Bien, entonces decíamos pues que esta es una circunstancia histórica importante que bien amerita, por rápidas que sean algunas reflexiones. Decíamos hace un instante, pues las sociedades tienen que idear formas de superar estas adversidades porque hay dinámicas sociales que son imposibles de suspender y la sociedad lo que tiene es que reformularse frente a las crisis e implementar acciones, y justamente eso es lo que la universidad ha hecho cuando hemos tenido que recurrir a esta forma de comunicación, a esta forma de interactuar para no suspender la actividad académica que nos tiene comprometidos a la institución, desde luego a los educandos y naturalmente a los docentes. Todas las crisis son oportunidades, eso está más que comprobado para romper con los pasados, para introducirnos en formas y en experiencias novedosas, para conocer positivamente situaciones diferentes y dejan sin duda huellas constructivas, dejan una estela y una sensación de cambio, digo en el mejor de los sentidos. Yo estoy perfectamente convencido que una vez superemos como sociedad universal esta pandemia por la que estamos atravesando, vamos a tener unas circunstancias de vida un tanto distintas a las que hasta el día de ayer tuvimos. Soy un perfecto convencido que como quiera que más temprano que tarde vamos a retomar los ritmos de vida usuales, vamos a volver a nuestros quehaceres habituales, pero sin duda que no obstante que volvemos a ello, la sociedad ya tendrá otras dimensiones. Esta vivencia no nos va a pasar desapercibida. Por manera que en ese sentido hay que tomar el episodio por el cual estamos atravesando. Y por fortuna, pues la tecnología nos permite hoy interactuar, hacerlo a través de medios como este, que nos permiten dar igualmente continuidad al proceso educativo en el que decía hace un instante estamos comprometidos. Un célebre pensador decía, cualquier tecnología suficientemente avanzada es como si fuera magia. Y hoy más que nunca digo que gracias a esta magia que en lo personal es altamente prodigiosa y a ratos fabulosa, podemos proseguir esta formidable relación académica. Por manera que con esta muy rápida reflexión quería iniciar la charla del día de hoy. Le agradezco a algún compañero que me recuerde el último tema tratado. Creo que nos hayamos introducido en el proceso de formación de las leyes, pero de manera puntual no recuerdo en qué punto quedamos para efectos de darle continuidad a la asignatura. ¿Quién tiene por ahí en sus últimos apuntes el último tema tratado? La verdad, pues yo no había podido haber ido a las últimas clases. Perdón que no lo oigo. No había podido haber ido a las últimas clases porque yo vivo en San Gil y Bueno, un compañero que haya ido, que tenga apuntes, que esté un tanto más, al día en el desarrollo de la asignatura. ¿Nadie?
Ya vimos el tema de del proceso de formación de las leyes. ¿Sí lo recuerdan? Que hablamos del artículo 157 de la Constitución, de los 4 requisitos que allí están previstos para que un proyecto de ley se convierta finalmente en ley de la República. Hablamos de esas 4 condiciones: la publicidad del proyecto, el agotar el primer debate en la Comisión Constitucional, agotar el debate en la sesión plenaria, luego su remisión al presidente de la República para efectos de la sanción. Esos temas ya los vimos, ya vimos los requisitos sustanciales, los requisitos procesales, la unidad de materia. A mí me parece que esos temas ya los vimos. Lo que pasa es que a ratos con el otro curso se me rompe la continuidad y por eso pregunto puntualmente en qué capítulo, en qué aparte específico de la asignatura que damos en la última clase. ¿Nadie lo recuerda? Bueno. Voy a riesgo de repetir, pero es preferible hacerlo y no dejar un tema tan importante como el proceso de formación de las leyes a referirme a esta materia nuevamente. Los procesos de formación de las leyes deben observar 2 grandes aspectos. Un aspecto, digamos, de tipo formal y un aspecto de tipo procedimental en riguroso sentido. Los aspectos de tipo formal hacen origen a, en primer lugar, en qué cámara pueden tener origen los proyectos de ley. Y he sabido que un proyecto de ley puede tener origen indistintamente, valga decir, en cualquiera de las 2 cámaras. Puede iniciar su proceso legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. No hay una definición, digamos, temática para que una u otra corporación tenga competencias un tanto privativas en materia de iniciativa legislativa. Los congresistas pueden presentar proyectos de ley, los senadores obviamente en el Senado y los representantes naturalmente en la Cámara de Representantes. Pero tienen además iniciativa legislativa el gobierno nacional, que lo hace a través de los ministros del despacho, que son los encargados de generar la relación entre presidente y Congreso. En ese orden de ideas, los ministros cumplen con la tarea de presentar al Congreso los distintos proyectos de ley que sean iniciativa del gobierno nacional. Entonces, y ellos pueden tomar la decisión de presentar esos proyectos de ley indistintamente, digo, ya sea en la Cámara, ya sea en el Senado, según sea la valoración que para el efecto hagan los ministros sobre el particular. Por manera que ahí no hay un condicionamiento puntual en esos temas, salvo un par de excepciones que ya reseñaré un poco más adelante. Tienen igualmente iniciativa legislativa, bueno, ya dijimos, los congresistas, el gobierno a través de los ministros. Hay una competencia que en la doctrina se denomina competencia funcional. Valga decir, hay determinados funcionarios o entes del Estado que en razón de las funciones que les corresponde desempeñar, la Constitución los faculta para presentar proyectos de ley. Son los funcionarios reseñados en el artículo 156 de la Constitución, que les ruego consultar. Y allí, en efecto, se precisa que están habilitados, valga decir, que tienen competencia para presentar proyectos de ley al Congreso de la República en relación únicamente con el ejercicio de sus funciones, por eso se denomina iniciativa funcional. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Pero que quede muy claro, únicamente en relación con sus funciones. A título de ejemplo, el señor Procurador General de la Nación podrá proponer un proyecto de ley por el cual se reforma el Código Único Disciplinario. Claro que sí, porque es competencia suya la instrucción, el fallamiento y en general la jurisdicción disciplinaria. Por consiguiente, tiene iniciativa en ese tema. El Contralor General de la República podrá hacer lo propio en los temas alusivos al control fiscal.
Naturalmente, la Corte Suprema de Justicia podrá presentar proyectos de ley relativos a expedición de códigos de las distintas disciplinas jurídicas, claro. Tiene esa competencia porque sus funciones están vinculadas al proyecto de ley. No podrán, por supuesto, presentar proyectos de ley que no tengan ninguna relación con las atribuciones que les han sido encomendadas a estas instituciones o a estos funcionarios. No podrá el Procurador General de la Nación proponer un proyecto de ley por el medio del cual se crea un departamento, por medio del cual la nación se asocia a algunas festividades, por medio del cual se opta por una redistribución, digamos, de ciertos rubros presupuestales. No, eso no son competencias del procurador y en ese orden de ideas, pues no tiene iniciativa para presentar proyectos de ley de este orden. Igualmente tienen iniciativa legislativa y lo puede presentar en cualquiera de las cámaras el señor defensor del pueblo, conforme a lo dispuesto en el artículo 282, numeral 6 de la Constitución. Tiene iniciativa legislativa el señor defensor del pueblo, insistiendo en relación con las temáticas que le corresponden a su despacho. Y finalmente, también tienen iniciativa legislativa que pueden ejercer en cualquiera de las dos cámaras en principio, los ciudadanos, que de manera directa lo podemos hacer cuando en el 5% del censo electoral, los ciudadanos acreditamos el número de firmas correspondiente al 5% de los que integramos el censo electoral. Si el censo electoral está conformado por 36 millones de personas aproximadamente hoy, quiere decir que si reunimos 1.800.000 firmas, podemos proponerle al Congreso, por iniciativa ciudadana de carácter directo, que estudie proyectos de ley. Y de tipo indirecto es la iniciativa ciudadana cuando la ejercen los concejales o los diputados en las proporciones o en los porcentajes que indica el artículo 155 de la Constitución. Decimos que es una iniciativa popular indirecta porque no es, como en la eventualidad anterior, presentación directa por un número de ciudadanos, sino que personas que tienen representación ciudadana en tanto integran los cuerpos colegiados de orden territorial, ya sean asambleas o ya sean consejos, están facultados para presentar proyectos de ley igualmente, o proyectos de acto legislativo al Congreso de la República. Por manera que aquí vamos agotando dos de los requisitos. El primero es que los proyectos pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras de manera indistinta. Únicamente se exceptúan de esa regla general, en primer término, el proyecto de ley relativo a el presupuesto anual de rentas y gastos de la nación, que de conformidad con el artículo 340, que de conformidad con el artículo 209 de la Ley Quinta de 1992, debe ser presentado, debe tener su origen en la Cámara de Representantes. Entonces, el señor ministro de Hacienda, que es generalmente quien pone a consideración del Congreso este proyecto todos los años, lo presentará o lo radicará en la Cámara de Representantes. Ahora bien, proyectos relativos a la aprobación de tratados internacionales, de vincularlos al derecho interno mediante su conversión en ley, tienen igualmente un trámite, inician su trámite, decimos, en el Senado de la República, porque así lo expresa de manera puntual el artículo 154 de la Constitución Nacional. Bien, entonces en esas circunstancias queda claro que los proyectos de ley pueden tener origen en cualquiera de las cámaras, salvo las excepciones que hemos comentado, y en segundo término, quienes gozan de iniciativa, valga decir, están facultados para proponerle al Congreso proyectos de ley. Analicemos algunas formalidades externas o adjetivas del texto del proyecto de ley. Lo primero es que las leyes guardan una secuencia numérica indefinida y no por año, como se hizo hasta 1991. ¿Qué significa esto? Que desde entonces, y por virtud del artículo 194 de la Ley Quinta de 1992, las leyes se numeran secuencialmente, pero ya de manera indefinida, no se hace por años, sino que ley 1000, 1001, 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente hasta de manera indefinida. Es que el sistema anterior de numeración de las leyes
lo era anualmente. Por eso hablábamos de la Ley 30 de 1968, de la Ley 200 del año 1987, es decir, cada año tenía su propia numeración, lo que explica que haya coincidencias numéricas. La Ley Primera de 1976, la Ley Primera de 1977, la Ley Primera de 1978. A partir del 91, como la secuencia es numérica e indefinida, pues no hay sino una ley primera, no hay sino una ley segunda, no hay sino una ley tercera. Para nada cuenta, a partir del 91, en la numeración de la ley, el año de expedición, como si era trascendente o importante antes de 1991 para la identificación numérica de la ley. La segunda formalidad es que toda ley debe tener un título que naturalmente corresponde al contenido del proyecto de ley. Esa es una condición establecida en el artículo 169 de la Constitución Nacional, que le ruego ir mirando, ir consultando. Allí se determina el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido. Entonces, es una condición de las leyes tener un título, un nombre, son un producto como tal, como si fuésemos personas, tiene una manera de identificarse, no solamente desde el punto de vista numérico, sino también respecto de una denominación acerca de cuál es su contenido, así como los apellidos. El nombre nos identifica y los apellidos nos permiten saber a qué tronco familiar pertenecemos, de dónde provenimos. Pues obviamente las leyes tienen de igual manera no solamente una identidad numérica, sino una identidad de nombre que se da en el título. ¿Cómo se estructura el título? Pues según sea el contenido de la ley. Ley número tal por medio de la cual se expide un código penal, ley número tal por medio de la cual se adoptan decisiones en materia de salud, por decir algo. En fin, la ley debe tener un título, lo que determina el artículo 169, el título que debe ser coherente, que debe corresponder, que debe tener armonía con el artículo, con el contenido, con la temática que desarrolla como ley propiamente dicha. Si me permiten un ejemplo, pues no sería coherente que una persona que tiene como padre a un señor de apellido Martínez y que tiene como madre a una señora de apellido González, sus apellidos fueran Gómez, Ramírez, porque eso sería absolutamente incoherente. ¿Qué es lo coherente? Que esa persona tenga los apellidos, es decir, responda al núcleo sanguíneo o al contenido familiar. Esa es la misma figura que opera en este evento para la denominación, para el título de las leyes. La tercera condición está igualmente prevista en el artículo 169. La parte dispositiva de toda ley debe estar precedida de una fórmula que es un tanto sacra. El Congreso de la República decreta, porque es que esa fórmula es la que materializa la capacidad, la soberanía política del Congreso para actuar como cuerpo legislador. Por eso se exige que toda ley, antes de iniciar la parte dispositiva, propiamente resolutiva, valga decir, lo que es estricto sensu, el contenido de la ley, debe estar precedida de la fórmula el Congreso de Colombia decreta. Y finalmente, dentro de estas formalidades externas, las leyes deben estar siempre ordenadas, presentadas, construidas, articuladas. Debe presentarse la ley de manera articulada, esto es, debe organizarse su distinta temática a partir de artículos. No hay una norma expresa que así lo indique, pero eso se infiere del artículo 166 de la Constitución, que si ustedes lo consultan, al regular el tema de las objeciones al proyecto de ley por parte del presidente de la República, dice, el gobierno dispone del término de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos, de 10 días cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando los artículos sean más de 50. Digo, se infiere de este artículo del 166 que todo proyecto de ley, toda ley debe organizarse, debe estructurarse, debe articularse, es decir, presentarse a través de artículos propiamente dichos. Son como las formalidades externas que debe acreditar todo proyecto de ley. Ahora, formalidades un tanto más internas o sustantivas de todo proyecto de ley
son, en primer término, el principio de la unidad de materia a que se refiere el artículo 158 de la Constitución Nacional, que nos determina que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y en consecuencia son inadmisibles todas las disposiciones que no estén vinculadas a la temática nuclear del proyecto de ley. Todo proyecto de ley, por virtud del principio de unidad de materia, debe tener coherencia, debe tener todo su articulado, digamos, conexión umbilical con el tema central, con la materia que pretende desarrollar el proyecto de ley. Si es un código penal, un código laboral, cualquiera de los distintos estatutos, se entiende que todas sus disposiciones compilan o codifican normas relativas a esa materia. No podríamos pensar que en la expedición de un código penal incluyéramos por allá en el artículo 300 una norma que dijera que se autoriza que el gobierno haga traslados presupuestales de uno a otro rubro, porque eso no es una norma que tenga conexión temática, conexión umbilical, que no tiene unidad de materia con el texto central del proyecto de ley. ¿Cómo se determina la unidad de materia? Aquí cobra importancia. Doctor, ¿Sí? los compañeros están escribiendo por WhatsApp que los acepte para poder ingresar a la clase. Pues aquí yo tengo ya varios compañeros. No sé quién es más. Está Jonathan, está Isep. Yo tengo a Vani, a José Luis, a Joel, a Lisset, a Marlon, a Diana Paola, a Carlos Celis, a Sandra Milena. Pero ya si no entran más, realmente la dificultad no es aquí mía, sino tal vez alguna dificultad del sistema, ¿no? Entonces no sabría. De todas maneras, como ustedes saben, estas clases quedan grabadas, se suben a la plataforma y ahí pueden ser objeto de consulta para que los compañeros que por alguna circunstancia no puedan asistir a la sesión de clase o que por dificultades de carácter técnico no puedan conectarse, pues obviamente ahí encuentran en la plataforma las clases para efectos de sus consultas. Bien, decíamos entonces que existe el principio de unidad de materia que se materializa en que toda ley, todo el contenido de una ley debe referirse a una misma materia. No son admisibles las disposiciones que no se refieren a la unidad de materia que regula la ley que nos ocupe. Esa es parte de la importancia del título de una ley. No solamente es la identificación temática, sino que esa identificación temática nos permite circunscribir cuál es el contenido de la ley. Y en ese orden de ideas, pues por supuesto, cobra importancia la formalidad externa del título del proyecto, porque es el que delimita finalmente cuál es la unidad de materia. La Corte Constitucional, cuando hace revisión de la constitucionalidad de las leyes, examina justamente este aspecto de la unidad de materia, y son repetidas las ocasiones en que ha declarado inexequibles algunos artículos que encuentran o tienen conexidad sustancial con el texto legislativo. Es lo que ocurre generalmente cuando se expiden los planes y programas de desarrollo. La ley del Plan Nacional de Desarrollo, en la que se incluyen un sinnúmero de disposiciones que en realidad de verdad son extrañas a la materia de la planeación nacional, y por eso la Corte Constitucional suele declarar la inconstitucionalidad de muchos de los artículos que allí se incluyen. Bien, formalidades, digamos, ya sustantivas en la tramitación de un proyecto de ley son las que están contenidas en primer término en el artículo 157 de la Constitución, que aquí lo hemos tocado ya en reiteradas oportunidades. Esta disposición contiene los requisitos básicos que un proyecto de ley debe tener para que se convierta en ley de la República. Son 4 grandes requisitos. El primero es el requisito de la publicidad. Todo proyecto de ley, una vez se presenta, ya sea en el Senado, ya sea en la Cámara, debe publicitarse
ponerse en conocimiento de los integrantes del Congreso de la República a través del medio que el Congreso ha adoptado oficialmente para este tipo de publicaciones, ya sea a partir de la Gaceta del Congreso, que es un periódico que circula al interior de la corporación, o por medios, por supuesto, electrónicos como el que nosotros estamos utilizando. Se le pone a consideración de todos los congresistas, más que a consideración en sentido estricto, se le informa presentándole el contenido de los proyectos de ley que se han radicado en las distintas corporaciones, Senado o Cámara de Representantes. El segundo de los requisitos es que agote el debate que debe darse en la Comisión Constitucional Permanente. El tema de las comisiones constitucionales ya lo tratamos y dijimos que su función, al tenor de la norma constitucional, no es otra que la de dar primer debate a los proyectos de ley. Debates que se surten en la comisión correspondiente, de acuerdo a la distribución temática que la ley quinta ha hecho en las 7 comisiones que existen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Allí se da ese primer debate que tiene como objetivo revisar la constitucionalidad del proyecto de ley, naturalmente. Mal haría un Congreso que se diere a la tarea de discutir o analizar con la idea de aprobar un texto legislativo que a todas luces resulte contrario al ordenamiento constitucional del Estado. El segundo aspecto que se analiza es la conveniencia de los proyectos de ley. Puede ser constitucional, pero puede ser inconveniente por alguna u otra razón que se tenga a bien estimar o valorar. Y finalmente, si los requisitos de constitucionalidad y de conveniencia se han estimado como suficientes, pues el Congreso en comisión procede ya al análisis del articulado que integra el proyecto de ley, pudiendo introducirle la comisión las reformas que considere convenientes. Y si la comisión termina aprobando ese proyecto de ley con las reformas que le han sido introducidas, pues lo presentará a la plenaria para efecto de que tenga el segundo debate de que habla el requisito número 3 del artículo 157 de la Constitución. Y la plenaria, esto es todos los representantes a la Cámara o todos los senadores, según la corporación de la que se trate, discuten nuevamente el texto del proyecto de ley, pueden hacer los análisis de constitucionalidad que también consideren convenientes, como los juicios de favorabilidad, de conveniencia o inconveniencia que puedan encontrar en relación con el proyecto de ley, e introducir también modificaciones, variaciones, reformar lo que la comisión hubiese aprobado en primer debate. Y si el proyecto inició su trámite en el Senado, una vez se agota por la plenaria la discusión y se vota positivamente el proyecto de ley, se enviará a la Cámara de Representantes para que haga exactamente lo mismo. Valga decir, publicite el proyecto, le dé debate en la comisión, primer debate en la comisión correspondiente y segundo debate en la plenaria. Ahora, si nació en la Cámara, pues se le remite al Senado para que haga de manera similar o agote de manera similar el procedimiento aquí estipulado. Concluidos estos 4 debates, los 2 que se dan en el Senado, los 2 que se dan en la Cámara, el proyecto de ley en cuanto a actuación del Congreso queda perfectamente concluido, culminado. Y ya lo que tiene que hacer el Congreso es remitirlo al presidente de la República para que proceda a la sanción del proyecto de ley. Esto es, lo ponga en ejecución mediante los actos de promulgación y de sanción de la ley conforme lo dispone el artículo correspondiente, el 158, si mal no estamos, de la Constitución Nacional. Entonces, esos son los pasos o los requisitos que debe surtir un proyecto de ley para que finalmente se convierta en ley de la República. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? Decía hace un instante, se le remite por el Congreso al presidente, porque el presidente, como cabeza de la rama ejecutiva del poder público, su función primera o natural es ejecutar la ley. Y en ese orden de ideas está facultado por la Constitución para sancionarlo, esto es, para poner en vigencia la ley. Entonces, el presidente promulga y sanciona la ley. ¿A qué alude la expresión promulgación? A la publicación del proyecto, de la ley, porque ya es una ley efectivamente, a la publicación de la ley
que se hace generalmente en el diario oficial, que es el medio indicado para estos fines. Ley que no se haya publicado no tiene efectividad. No se puede predicar su exigibilidad o pretender que se acate mientras no se haya publicado. Una condición sine qua non de todas las disposiciones de carácter legal, independientemente de la categoría de la disposición, es que deben previamente publicarse. Entonces el presidente sanciona. Por eso ustedes encontrarán siempre en las leyes y en el acto, en el documento de sanción, que el presidente dice promúlgase, publíquese y cúmplase. Es decir, ordena que se publicite en el diario oficial para efectos de agotar el requisito de la información ciudadana, de la información de la sociedad respecto de la ley que se ha adoptado como tal. Y solo a partir de ese acto cobra vigencia. Ahora, la vigencia no necesariamente se determina a partir del momento en que el presidente promulga y dispone la sanción de la ley. El principio general es que la ley se hace efectiva, valga decir, cobra vigencia a partir del momento en que el presidente la sanciona. Pero puede haber algunas circunstancias que exceptúen la aplicación de ese principio general. ¿Cuáles son esas dos circunstancias? La propia ley puede determinar cuándo comienza a regir. Y ustedes recordarán, en el reciente Código Nacional de Policía, el mismo legislador determinó, esta ley comenzará a regir un año después de su sanción. Es decir, el presidente la sanciona hoy, quiere decir que hasta dentro de un año no cobra vigencia la ley respectiva. Se acude muchas veces por el legislador a esta figura para permitir la suficiente difusión, el conocimiento de los ciudadanos. Es el ejemplo del caso del Código de Policía, mientras nos enterábamos, el común de los ciudadanos, respecto de la normatividad allí contenida. Por eso el legislador determinó que solo podía ponerse en aplicación, exigirse su cumplimiento hasta un año después de la sanción de esa ley. La segunda eventualidad es que el Congreso puede en la ley facultar al presidente para que en el acto de sanción determine a partir de cuándo la ley se puede hacer ciertamente efectiva, se puede predicar su aplicación o hacerse exigible su cumplimiento. Entonces esas son las circunstancias que presiden la promulgación, la sanción y la puesta en vigencia de la ley. 3 estadios, podemos decir, para efectos de tener claro cuándo la ley cobra vigencia. El principio general, permítanme insistirles, es que la ley cobra vigencia a partir del momento en que es sancionada por el presidente de la República y publicada en el diario oficial. Pero las 2 excepciones son las que ya mencionaba. Puede el mismo Congreso determinar a partir de cuándo cobra vigencia la ley o puede facultar al gobierno, al presidente de la República, para que él determine a partir de cuándo se hace efectiva dicha ley. Generalmente esta segunda eventualidad acontece cuando la ley requiere unas implementaciones que hace necesario que el gobierno disponga recursos económicos, elementos logísticos, capacitación, preparación de funcionarios, la debida socialización del texto legal. Mal haría en aplicarse una ley. Eso aconteció, tal vez ustedes no lo recuerden muy bien, algunos por sobre todo, cuando cambiamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en materia penal. Se facultó al gobierno para que dijera a partir de qué momento pasábamos de uno a otro sistema, o cuando pasamos del sistema escrito al sistema oral, más recientemente en la que se le facultó al gobierno para que fuera aplicando la ley gradualmente, porque tenía que dotar a los despachos judiciales de una serie de recursos logísticos, salas de audiencia, medios magnéticos, en fin, toda esta logística, y por eso facultó al gobierno para que gradualmente fuera determinando a partir de qué momento la ley va cobrando vigencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Creo que era un tema que ya habíamos visto, pero bueno, dije voy a repasarlo para que no nos quede la duda de que que queda suficientemente tratado o explicado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, finalmente en relación con este tema de los proyectos de ley para que se conviertan en ley de la República, bueno, ya agotamos el tema de la promulgación. Digamos que hay 2 aspectos
también por tener en cuenta, ¿no? Es que cuando un proyecto de ley se aprueba con un determinado texto por el Senado de la República, si fue que allí inició su trámite, y al ir a la Cámara termina aprobando o modificando algunos de los artículos que fueron aprobados inicialmente por el Senado de la República, pues se requiere la creación de lo que se denomina una comisión de conciliación. Senado y Cámara, cada una de estas dos corporaciones designa una comisión que es de carácter accidental por parte del presidente de las corporaciones para que esas senadores y representantes se conciten, se reúnan y concilien las diferencias que puedan presentarse entre el texto que aprobó el Senado y el texto que aprobó la Cámara de Representantes. Y finalmente el articulado que esta comisión construya se tiene como el texto definitivo del proyecto de ley. Y el otro aspecto final en relación con este tema es el de la objeción de las leyes. Cuando al presidente de la República, tema que hemos tratado también ya en el pasado, le es remitida la ley para que la sancione, esto es, para que la ponga en ejecución, el presidente tiene unos términos que están reseñados en el artículo 166 de la Constitución para que proceda en primer lugar a hacer el análisis de la constitucionalidad de la ley que le corresponde poner en vigencia. Tiene el presidente no solamente el derecho, la facultad, sino el deber de examinar si la ley que va a poner en aplicación es o no es constitucional. Por eso puede hacer el examen correspondiente, debe hacer el examen correspondiente, pero lo debe hacer en los precisos términos que indica el artículo 166. Porque si transgrede, es decir, se superan esos términos y el presidente no se ha pronunciado en relación con la constitucionalidad o con la conveniencia o inconveniencia del proyecto de ley, debe finalmente ya proceder a sancionarlo. Cuando el presidente encuentra razones de constitucionalidad, mejor, de inconstitucionalidad, y se niega a firmar el acto de sanción de la ley, la remite al Congreso de la República para que allí, en la Cámara en donde tuvo origen el proyecto, se dé discusión a las argumentaciones que el presidente ha formulado en relación con su eventual inconstitucionalidad. Si el Congreso determinare que el presidente tiene la razón, pues el proyecto se archiva, obviamente ahí muere. Pero si el Congreso insistiere en que la ley es constitucional, el conflicto debe ser dirimido por la Corte Constitucional, por cuanto la Carta ordena que el Congreso remitirá a esta corporación el texto de la ley para que se haga allí una especie de juicio final, valga decir, de juicio definitivo, sobre quién tiene la razón acerca de la constitucionalidad, si el presidente o el Congreso. Y lo que la Corte diga es, como la célebre frase del programa de televisión, última palabra. Quiere decir que si la Corte dice que la ley es constitucional, el presidente está obligada a sancionarla. Pero de igual manera, si la Corte dice es inconstitucional, el presidente tiene la razón, pues se entiende que el proyecto de ley muere por razones de constitucionalidad. Esa constitucionalidad puede ser parcial, o esa inconstitucionalidad, mejor, puede ser parcial. ¿Qué quiero decir? Puede que la Corte encuentre que de los 50, 60, qué sé yo, el número de artículos que integran el texto de la ley, apenas uno, dos o una palabra